Hola queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida de vuelta al curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional 2022-2023. Continuamos con el módulo 5, el aborto y sus consecuencias. Comenzamos ahora la lección 10, que continúa el tema de la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el aborto en las primeras 3 preguntas. En el próximo y último video abordaremos las preguntas 4 y 5 de esta misma lección 10. ¿Tiene derecho la Iglesia a pronunciarse sobre el aborto en el ámbito político? Primero que todo, el aborto causa la muerte de un ser humano inocente, y el deber y el derecho de la Iglesia es defender la vida de todas las personas inocentes, y la Iglesia lleva a cabo este sagrado deber en todos los ámbitos, privados y públicos, seculares y religiosos. La Iglesia no tiene una competencia específica respecto de la parte técnica, económica, social, etcétera, de los asuntos humanos, pero sí respecto de su dimensión moral. Y esa dimensión moral está presente siempre en todos los asuntos importantes de la existencia humana y de la sociedad, porque los valores morales y humanos y los derechos humanos, como el respeto a la vida, están en juego en ellas. También lo está la salvación de las personas. Por eso, la Iglesia enseña que compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Y esto está en el Catecismo número 2032. También la Iglesia enseña que pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral, incluso sobre cosas que afectan al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, como dice el Catecismo en el número 2246. La Iglesia no impone a nadie su propia moral, sino la ley natural moral universal, que es común a todos los hombres. La ley natural, presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón, es universal en sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y deberes fundamentales. Catecismo de la Iglesia Católica número 1956. Pero, ¿qué pasa con la separación entre la Iglesia y el Estado, como se proclama en Estados Unidos? Por separación entre la Iglesia y el Estado, los fundadores y los padres de la patria de Estados Unidos declararon que el Estado no debe establecer una religión nacional, ni que el Estado se inmiscuyera en los asuntos internos de las iglesias y sus instituciones públicas, a no ser que fuesen en contra del bien común, lo cual es prácticamente imposible. La jerarquía de la Iglesia, es decir, los papas, los obispos, los sacerdotes, etcétera, no debe apoyar públicamente a un candidato o a un partido político en particular. Los laicos sí pueden hacerlo, pero no a nombre de la Iglesia. La Iglesia sí tiene el derecho de denunciar públicamente leyes inicuas y de enseñar los criterios morales correctos a la hora de votar. Pero ¿no estaría la Iglesia imponiéndole al resto de la sociedad sus principios y valores morales? No, porque los principios morales que la Iglesia aplica a la esfera pública, como ya hemos explicado, son principios de la ley natural, que es moral y universal, la cual obliga en conciencia a todas las personas, sean creyentes o no. Por lo tanto, la Iglesia no está proponiendo una moral sectaria, sino una moral universal. Y la Iglesia sí tiene la competencia para enseñar la ley natural, moral y universal, porque Cristo le ha mandado a la Iglesia enseñar el camino de la salvación, y el camino de la salvación también exige la obediencia a la ley natural, esencialmente los 10 mandamientos, y no solamente la ley evangélica que Cristo enseñó, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña.
Bueno, queridos amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes acerca de este tema tan importante. En el próximo video continuaremos con la enseñanza de la iglesia sobre el aborto y concluiremos entonces este módulo número 5, que trata el tema del aborto y sus consecuencias. Ahí tienen en pantalla los datos de contacto para que se comuniquen con nosotros y puedan saber más acerca de este tema, de los demás temas del curso o los demás temas que abordamos en Vida Humana Internacional. Y ahí tienen la página web que les invito a visitar. También les invito, si no lo han hecho todavía, a suscribirse a este curso y también suscribirse, en este caso, gratuitamente a nuestro boletín electrónico semanal y que escribiéndome a la dirección electrónica que ven en pantalla. Muchas gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.